¿Cómo están? Ahora vamos a trabajar el tema de continuidad de una función y lo vamos a realizar mediante el siguiente caso. Tenemos que la empresa Sedalid S.A. ha uniformizado sus tarifas de agua. La tarifa doméstica básica es de 2,5 soles y hay un cargo adicional de 1,3 por cada metro cúbico hasta los 8 metros cúbicos por mes, sobre el exceso de cada 8 metros cúbicos. El cargo adicional es de 1,4 por cada metro cúbico hasta los 20 metros cúbicos por mes. Si el consumo sobrepasa los 20 metros cúbicos por mes, el cargo adicional por cada metro cúbico es de 3. Calcular, nos están pidiendo calcular el costo del consumo de agua mensual cercano a los 20 metros cúbicos por mes. La gráfica se podrá realizar en un solo trazo, es la pregunta a nuestro caso. Nótese aquí, tenemos nuestro recibo de agua donde se ha mostrado detalle a detalle cómo nosotros obtenemos nuestro cargo mensual. Al término de esta videoclase, nosotros estamos en condiciones de resolver esta pregunta. La pregunta es, ¿la gráfica se podrá realizar en un solo trazo? ¿Y qué relación tendrá para nosotros el tema de continuidad con esta pregunta? Vamos a verlo. Por tanto, nuestro temario es continuidad de una función. Y por supuesto vamos a ver algunas aplicaciones como la que acabamos de ver. Continuidad. Una función f es continua en un punto, en este caso A, si cumple las siguientes condiciones. 3 condiciones. La primera es que la función evaluada en el punto A esté definida. La segunda condición es que el límite de la función cuando x se aproxima a exista y sea finito. Aquí estamos vamos a analizar los límites laterales si es que fuese necesario, ¿verdad? Si estamos ante una función definida por partes, de todas maneras tendremos que analizar los límites laterales para poder ver la existencia del límite de la función cuando se aproxima x a. Y la tercera condición y última, por supuesto, que el límite coincide con el valor de la función, es decir, el límite de la función cuando x se aproxima a es igual a f evaluado en el punto A. Por ejemplo, tenemos aquí una función que es continua en el punto x igual a A, ya que satisface estas 3 condiciones. La definición de función continua en un punto indica que la gráfica de la función no representa ninguna interrupción, y esto es muy importante. Si falla, ojo aquí con esta observación, si falla alguna de estas 3 condiciones, pues se dirá que la función es discontinua. No lo olvides. Ahora vamos a definir continuidad en un intervalo. La función f es continua en un intervalo cuando lo es en todos los puntos y cada uno de los puntos del intervalo. Por ejemplo, aquí tenemos el intervalo desde A hasta B y notamos que la función va a ser continua en este intervalo. Veamos algunos ejemplos. Vamos a analizar la continuidad de la función. Tenemos aquí una función definida por partes. Entonces, primera condición es que la función evaluada en el punto debe de estar definida, ¿verdad? Pero ¿en qué punto vamos a analizar? Bueno, donde es posible que la función sea discontinua es aquí, justamente donde en este punto la función cambia, ¿verdad? Entonces,
aquí es necesario analizar la continuidad, puesto que puede ser que falle en ese punto, justo donde cambia de una función hacia la otra. Por lo tanto, el análisis es en el punto x igual a 3. Primera condición, por lo tanto, f evaluado en el punto 3, ¿dónde será? Aquí, ¿verdad? Porque nos dice que x es menor o igual a 3. Acá no será, puesto que no toma el punto 3. Aquí lo está tomando, por lo tanto la función es x cuadrado más 1. Pero x, ¿cuánto es x? 3. Reemplazamos, será 3 al cuadrado más 1 y esto es 10. ¿Está definida? Sí, ¿verdad? Segunda condición, el cálculo del límite. Tenemos que evaluar, en este caso, como es una función por partes, tenemos que evaluar los límites laterales, ¿verdad? Lo mencionamos hace un momento. Entonces, el límite de la función f de x, cuando x se aproxima a 3, ahora vamos a evaluar primero por la izquierda, es decir, para los x menores que 3. Muy bien, entonces para la izquierda, los x menores que 3, aquí, por lo tanto, tenemos esta función, x cuadrado más 1. Tendremos el límite de x cuadrado más 1 cuando x se aproxima a 3 por la izquierda y reemplazamos, ¿verdad? 3 al cuadrado más 1, esto es 10. Entonces, el límite de la función cuando se aproxima a 3 por la izquierda es 10. Ahora, ¿qué tenemos que evaluar? Por la derecha, ¿verdad? Por la derecha será para los x mayores que 3, tenemos aquí x mayores que 3, entonces será la función 2x más 4 y reemplazamos, decimos 3 por 2, 6 más 4, 10. Por lo tanto, el límite de la función cuando x se aproxima a 3 por la derecha es 10. Como los límites laterales son iguales, por lo tanto, el límite existe y es 10. De aquí, nos falta la tercera condición. El límite de la función, que es 10, es igual al valor de la función, que también es 10. Sí, ¿verdad? Satisface. Por lo tanto, decimos que la función es continua en el punto x igual a 3. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a analizar la continuidad de esta función definida por partes. Y la primera condición nos dice que vamos a evaluar en el punto x igual a 1. ¿Por qué 1? Porque acá, justamente en ese punto, la función está cambiando y es posible que sea discontinua, ¿verdad? Porque justo cambia la función. Por lo tanto, decimos f evaluado en 1, ¿cuánto es? Cuando x es 1 es 4, entonces está definida la función evaluada en este punto. La siguiente condición es que el límite de la función cuando x se aproxima a 1 exista. Entonces, cuando es diferente de 1, tenemos esta función, por lo tanto, acá no analizamos límites laterales, puesto que para x diferente de 1 solamente aquí tenemos una sola función. Muy bien, entonces el límite de todo este cociente cuando x se aproxima a 1. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Entonces tenemos que factorizar. Y la factorización, te recomiendo que lo trabajes por Ruffini. Tenemos que es x menos 1 por x cuadrado más 2. Simplificamos x menos 1 y tendremos el límite de x cuadrado más 2 cuando x se aproxima a 1. Aplico el límite y obtenemos que es 3. Por lo tanto, el límite de la función cuando x se aproxima a 1 es 3. Y la tercera condición me dice que este límite debe ser igual al valor de la función, pero esto es 4 y aquí es 3. Es diferente, ¿verdad? Entonces, si la tercera condición no cumple, por lo tanto, decimos que la función es discontinua en el punto x igual a 1. Nótese que a pesar de que la primera y segunda condición cumplen, la tercera no, ¿verdad? Entonces, basta que una de ellas no satisfaga para que la función sea discontinua. Ahora, calcula el valor de la constante a y b, tal que la función f sea continua para todo x.
tenemos esta función definida por partes también y debemos calcular el valor de a y b, de tal manera la función sea continua. Y cuando la función es continua, pues debe cumplir que sus límites laterales son iguales. Es decir, nuestro análisis se va a centrar cuando x es ¿cuánto? 1, porque justamente aquí cambia una función, esta función cambia para esta, ¿verdad? En el punto 1. ¿Y dónde más cambia? Notamos que aquí también está cambiando, entonces hay que hacer dos análisis. En el punto x igual a 1 y en el punto x igual a 2. Muy bien, entonces en x igual a 1 se va a tener que estos límites laterales deben de ser iguales, el límite por la izquierda y el límite por la derecha cuando x se aproxima a 1. Entonces decimos, el límite de la función cuando x se aproxima a 1 por la izquierda, tenemos para los x menores que 1. Y los x menores que 1 aquí están, ¿verdad? Por lo tanto tenemos esta función, ax cuadrado más bx más 1. Tenemos acá el límite de toda esa función cuando x se aproxima a 1 por la izquierda. Y por la derecha serán los x mayores que 1, que está acá, ¿verdad? X mayor que 1. Tenemos la función 2ax menos b. Aquí está. Cuando x se aproxima a 1. Y aplicamos, en cada uno de ellos, aplicamos los límites. Y decimos, cuando es 1, sería 1 al cuadrado es 1 por a. B por 1, b, sería a más b más 1. Y acá será 2a menos b. Listo. Una vez que yo ya tengo ello, voy a reducir un poquito y tenemos que es menos a, este pasa a sumar, más 2b es igual a menos 1. Ahora aquí hemos multiplicado por menos 1 para que a sea positivo y tener una ecuación. Muy bien, y decimos que a menos 2b es igual a 1. Ahora, cuando x es 2, ¿qué sucede? Similarmente, ¿verdad? Los límites laterales deben de ser iguales cuando x se aproxima a 2 por la izquierda y derecha. Cuando se aproxima a 2 por la izquierda, mira, vamos a realizar aquí 2 por la izquierda, aquí están los x menores iguales a 2, tenemos la función 2ax menos b. Y cuando es 2 por la derecha, es decir, los x mayores que 2, será x más 1. Tenemos aquí entonces la función 2ax menos b y aquí x más 1. Ahora sí, cuando el límite cuando se aproxima a 2 tendríamos 2 por 2, 4, 4a menos b y aquí 2 más 1, 3. Tenemos por tanto que es 4a menos b igual a 3. Listo, una vez que yo tengo esta otra ecuación, tengo acá la ecuación 1 y la ecuación 2, vamos a igualar esas dos ecuaciones para obtener el valor de a y b que nos estaban pidiendo, ¿verdad? Entonces aquí decimos, al resolver este sistema, acá de repente multiplicar por 4 a todo y restar, ¿verdad? Para obtener que a es 5 séptimos y b es menos 1 séptimo. Por lo tanto, para a igual a 5 séptimos y b menos 1 séptimo, la función es continua en todo su dominio. Muy bien, ahora sí nos vamos a centrar en los problemas de aplicación. ¿Cuáles son esos problemas de aplicación? Pues, si una esfera hueca de radio R se carga con una unidad de electricidad estática, entonces la intensidad del campo eléctrico E de X en el punto P, situado a X unidades del centro de la esfera, satisface esta función definida por partes. Y nos están pidiendo determinar si la función intensidad del campo eléctrico, es decir, esta función, es continua para los X mayores que 0. Muy bien. Entonces, para poder analizar la continuidad, ¿qué debemos hacer? Pues debe de satisfacer 3 condiciones, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 3 condiciones? Ojo, y esas 3 condiciones las voy a evaluar en qué punto. Noto aquí donde cambia la función en el punto x igual a r mayúscula. Por lo tanto, mi análisis de continuidad
será para x igual a r. Muy bien. Esta es mi función, recuérdalo. Y decimos, el valor de la función evaluada en r, acá está, ¿verdad? Cuando x es r es 1 sobre 2x cuadrado, pero x es r, entonces será 1 sobre 2r cuadrado. Muy bien. Entonces, como r es mayor que 0, entonces este valor está definido, ¿verdad? La función evaluada en el punto está bien definida. Segunda condición, el cálculo del límite, el límite de E, de la intensidad, cuando X se aproxima a R mayúscula, límites laterales, ¿verdad? El límite de la función cuando X se aproxima a R por la derecha. Por la derecha quiere decir que son los R mayores, ¿verdad? X es mayor que R, entonces tendremos aquí X mayor que R y la función es 1 sobre X al cuadrado. Entonces aquí tenemos que aplicar el límite a esta función y tendremos que es 1 sobre R cuadrado. Ahora sí, aplicamos el límite de la función cuando X se aproxima a R por la izquierda y serán los X menores que R. Aquí están los X menores que R y esto es ¿cuánto? 0, ¿verdad? Y el límite de 0 cuando X se aproxima a R por la izquierda, límite de 0, 0. Por lo tanto, estamos notando que el límite no existe, ya que son diferentes, ¿verdad? Por lo tanto, no cumple la segunda condición, por lo tanto, la función no es continua en el punto x igual a r mayúscula. ¿Notaron la diferencia? Sí, ¿verdad? Bien, ahora sí vamos a resolver nuestro problema inicial. ¿Qué nos decía? Nos indicaba que la empresa Cedelit S.A. ha uniformizado sus tarifas de agua. La tarifa doméstica es de 2,5 más un cargo adicional de 1,3 soles por cada metro cúbico hasta los 8 metros cúbicos por mes. ¿Qué quiere decir ello? Que tendré para el intervalo desde 0 a 8 metros cúbicos por mes mi tarifa básica, que es 2,5, más el cargo adicional, que es 1,3, pero por metro cúbico, es decir, por X, por la cantidad de metros cúbicos que vamos a consumir. Ahora, si sobrepasamos esos 8 metros cúbicos, ¿qué sucede? Me van a cobrar un cargo adicional de 1,4, pero por cada metro cúbico hasta los 20 metros cúbicos por mes, es decir, su exceso aquí claramente lo indica. Muy bien, entonces, ¿cuál es ese exceso? Si va de 8 a 20, ¿verdad? A partir de 8 será el exceso hasta 20. Por tanto, yo pagaré, ¿cuánto pagaré? Si no me excediera a los 8 metros cúbicos o si consumiera hasta los 8 metros cúbicos, pagaré 2,5 soles más 1,3 por 8, ¿verdad? Todo ello nos va a salir 12,9 soles. Eso es lo que yo pagaría si consumo 8 metros cúbicos por mes. Pero si yo me excedo, voy a pagar una diferencia. Ese exceso, ¿cuánto me va a costar? 1,4 soles. 1,4 por ese exceso. ¿Y cómo determino ese exceso? X, lo consumido, menos 8. Porque esos 8 metros cúbicos ya están cobrados aquí, ¿verdad? Entonces será 1,4 por X menos 8. Lógicamente, para el intervalo que va de 8 abierto hasta 20 cerrado. Ahora, si yo sobrepaso esos 20 metros cúbicos, ¿qué sucede? El cargo adicional, nuevamente, por ese exceso es de 3 soles. Esto quiere decir que si yo consumo exactamente 20 metros cúbicos, ¿cuánto pagaré? Aquí tendríamos que tener en cuenta 12,9 más 1,4 por acá. ¿Cuánto será este exceso? Este exceso será 12, ¿verdad? 20, que es el tope, ¿verdad? En ese intervalo será 20 menos 8, sería 12. Entonces 1,4 por 12 más 12,9
obtenemos 29,7, que es lo que está aquí. Y ahora el exceso, si yo consumo más de 20 metros cúbicos, el exceso, ¿cómo lo determino? X menos 20. ¿Por cuánto me cobran cada metro cúbico de ese exceso? 3 horas. Ya tengo la función que me indica el costo mensual, según la cantidad de metros cúbicos consumida. Muy bien, una vez que yo tengo esta función, pues debo analizar si es que se puede realizar la gráfica de esta función en un solo trazo. Ahora, para poder analizar si se puede realizar la gráfica de la función en un solo trazo, pues solamente nos resta pues verificar si la función es continua. Entonces, hay que analizar la continuidad en estos dos puntos, en x igual a 8 y x igual a 20. ¿Por qué? Porque justamente en estos puntos nótese que la función cambia. ¿Ah? Entonces, nuestro análisis de la continuidad en x igual a 8, veamos, primera condición, la función evaluada en el punto 8, reemplazamos aquí porque acá es hasta 8, entonces será 2,5 más 1,3 por 8 es 12,9. La función está definida. Siguiente, número 2, ¿verdad? Condición número 2, el límite de la función cuando x se aproxima a 8. Esto, ¿cómo se analiza? Por los límites laterales, ¿verdad? Entonces analizamos límite por la izquierda y límite por la derecha cuando x se aproxima a 8. Cuando x se aproxima a 8 por la izquierda serán los menores que 8 y los menores que 8 están aquí, ¿verdad? Por tanto, nuestra función será 2,5 más 1,3 por x. Aplicamos el límite y obtenemos que es 12,9. Ahora el límite por la derecha. El límite por la derecha será los mayores que 8. 8, mayores que 8 estamos aquí. Es decir, la función es 12,9 más 1,4 por x menos 8. Ahora, cuando x se aproxima a 8, esto se hace 0 y obtenemos que el límite de la función cuando x se aproxima a 8 por la derecha es 12,9. Como los límites son iguales, ¿cierto? ¿Qué sucede? Entonces existe el límite y es igual a 12,9. Y la última condición es que la primera condición y la segunda condición sean iguales y pues son iguales, ¿verdad? El límite de la función cuando x se aproxima a 8 es igual a f evaluado en el punto 8, esto es 12,9. Por lo tanto, decimos que la función es continua en x igual a 8. Ahora nos resta analizar la continuidad cuando x es 20. Entonces, cuando es 20, aquí, porque abarca hasta el número 20, lo está tomando el número 20, reemplazamos y tendríamos que es 29,7. Ahora analizamos los límites laterales. El límite por la izquierda, vamos a analizar, cuando x se aproxima a 20, pues estaríamos acá también otra vez, puesto que son los menores que 20, entonces la función es 12,9 más 1,4 por x menos 8. Aplicamos el límite cuando tiende a 20, esto es 29,7. Ahora por la derecha, es decir, los mayores que 20, estoy aquí, esta es la función y aplicamos el límite. El límite cuando tiende a 20 es 29,7 también. Como los límites laterales son iguales, el límite de la función existe y es 29,7 soles. Ahora nos resta la última condición. ¿Cuál es la última condición? Que la condición 1 y la condición 2 sean iguales. ¿Son iguales? Por supuesto que sí. Por lo tanto, decimos que la función es continua también en el punto x igual a 20. Por lo tanto, decimos que la función es continua en todo su dominio y, en consecuencia de ello, ¿qué sucede? Pues es posible graficar esta función en un solo trazo. Bien, amigos, muchas gracias y sigamos viendo nuestras videoclases de matemáticas.